en una hoja. Entonces, en la vocabulario voy a proponer que dividamos esta hojita en 4 partes. Aquí estamos bien ahí, ¿cierto? De tal manera que va a quedar algo así. Estamos bien ahí, ¿cierto? No tengo ninguna dificultad. Y lo que vamos a hacer es, vamos a partir de que este tiene una parte A y una parte B, la van a marcar en la parte superior, parte A y parte B, ¿sí? Y en la parte A van a poner su nombre, su código, la materia que estamos resolviendo y la fecha de hoy. Procuren no ocupar mucho espacio en la parte superior de la hoja. Entonces estamos bien ahí, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, digamos, tenemos la oportunidad de desarrollar un seminario. Este seminario es un seminario transversal. Hay unas competencias, digamos, que son genéricas que aplican al componente de teoría e historia, que vamos a tener en cuenta acá, como para que ustedes sepan, digamos, qué es lo que se les va a evaluar. Yo voy a tener en cuenta el día de hoy 3 cosas, como para que ustedes tengan claro qué es lo que vamos a hacer hoy. Uno, es su capacidad de análisis. En segundo lugar, la capacidad de reflexión y en tercer término, la capacidad de síntesis. ¿Estamos bien? Creo que eso es claro lo que acabo de decir. Desde el punto de vista de la teoría y la historia, eso es transversal. Sí, vamos bien con esa parte, creo que no hay ninguna dificultad con respecto a eso. Estas son las competencias, la capacidad de analizar, la capacidad de reflexionar y la capacidad de producir síntesis, digamos, con respecto a lo que vamos a hablar hoy. ¿Hasta ahí tienen preguntas o está todo claro? ¿Estamos claros, cierto? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que ustedes tienen una hojita, vamos a trabajar un método de trabajo que se llama Puzzle. El puzzle es expresamente esa hojita donde ustedes van conmigo, vamos a ir caminando a medida que vamos a desarrollar la presentación. Y yo les voy a proponer a ustedes unas reflexiones. La idea es que ustedes las vayan desarrollando, ¿cierto? Y con lo que yo voy a contar, la idea es como que reflexionemos, es decir, comparemos lo que ustedes piensan versus lo que yo traigo hoy como reflexión del trabajo. ¿Sí estamos bien? Listo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, yo les había propuesto un texto de trabajo, ¿todos lo recibieron? Un texto de Rubén Brujas, ¿sí? Estaba ahí como el capítulo 1 sobre qué trae el camino 1994, es la primera parte del texto sobre la ciudad. ¿Alguno no lo recibió? ¿O todos recibieron el texto? O sea, el cuento es que estemos tranquilos, es como para saber cómo manejo la situación, ¿quién no lo recibió? Levanten la mano. Tranquilos, no es descalificativo, no lo recibió. Todos lo recibieron, pero algunos no lo leyeron. O sea, no pasaron por el texto, pero sí lo recibimos. Es que es importante la claridad. No hay problema. Entonces, ¿se pueden hacer? Dividimos la lista en 4 partes. Así tal cual. ¿Sí? En una ponen su nombre, su código, la asignatura que estamos resolviendo, la fecha de hoy, le ponen A y X. ¿Sí? Ojalá lo que no hay. ¿Listo? Entonces, todos estamos claros en lo que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Algunos tienen dificultad? No, creo que está claro. Entonces, vamos a ubicarnos en la parte A del formato. Y le van a poner para numerar de 1 a 4 cada recuadro. ¿Estamos bien? En el orden que ustedes quieran. No hay ningún problema. Lo importante es que la cara A
Viene numerada de 1 a 4. ¿Listos? El orden no importa. O sea, lo interesa es que estén los 4 numeritos ahí referenciados. ¿Sí estamos bien? O alguno tuvo algún problema para hacer el trabajo. Todos estamos bien. Creo que no tuvo ninguna dificultad de ejercicio. Asignatura que está en filosofía y arquitectura de hoy. Sí, ahí está, así está. Así está como perfecto está. Sí. O sea, la idea es que podamos aprovechar los 4 recuadros. ¿Sí? Eso, muy bien. Entonces, ¿sí? Estamos viendo. Bueno. Si alguno daña la hoja, me dice que le dé el trabajo. Muy bien. No, eso pasa. Entonces, ustedes saben que tenemos 4 módulos, ¿no? La vida del primer módulo con la arquitectura de Diego, conmigo van a hablar del segundo, y hay otros 3 módulos, digamos, que están en línea para el desarrollo, ¿cierto? El segundo módulo pone de manifiesto lo siguiente, y es hablar de la historia del proyecto arquitectónico. ¿Sí? La historia del proyecto arquitectónico. Cuando uno propone hacer este módulo, pues digamos lo que yo hago inicialmente es como pensar, bueno, ¿y esto qué significa hablar de historia del proyecto de arquitectura para los estudiantes de la Universidad Santo Tomás que están en toda una línea de trabajo, ¿cierto? Y lo que uno empieza a plantear son como cuestiones inicialmente es cómo dividir. Yo encuentro que hay 2 categorías que ustedes están trabajando de manera transversal en toda la línea de teoría de historia, es precisamente una de historia y una de proyecto como tal, ¿cierto? Creo que está ahí, no hay ningún problema. Me estaban contando que estaban leyendo un texto de La ciudad de la ciudad de José Luis Romero, algunos creo que esto tiene mucho que ver con eso. Yo voy a hablar también desde la historiografía, es decir, desde los textos, como para orientarnos sobre el socialmente y profundizar en eso. Bueno, entonces, yo le voy a proponer en primera instancia que en el primer recuadro ustedes respondan esta pregunta, y es, ¿para qué sirve la historia? En el número 1. En el número 1 del recuadro. Sí, es como la primera pregunta que vamos a abordar. ¿Para qué sirve la historia? ¿Qué utilidad tienen ustedes en la historia? Como estudiantes de arquitectura, de una manera tranquila, ¿sí? Lo escribe un párrafo pequeño. ¿Cómo vamos a empezar? Sí, señora. ¿Para qué sirve la historia? Entonces vamos a escribir un texto corto en el cual ustedes van a resolver la situación. ¿Para qué sirve eso? En el número 1, solo en el recuadro número 1. ¿Sí? ¿O para qué utilidad le dan a la historia? ¿Listos? Vamos a escribir para qué sirve la historia. Estudiantes de arquitectura de la Universidad Santo Tomás. ¿Qué uso le ven a la historia? ¿Para qué sirve? Bueno, yo lo planteo siempre al inicio de los cursos, si realmente sirve para algo, porque puede pasar que descubramos que no sirve para nada, ¿cierto? Es una de las discusiones que tenemos con algunas, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve la historia? Es lo que les voy a proponer, pero observamos en el número 1. Es un texto muy pequeño, donde ustedes nos van a contar a escribir para qué servirá la historia. Si es que sirve para algo, ¿no? Porque puede pasar algo que no sirve para nada.
sirve la historia? Recuerden, ¿no? Estamos mirando hoy análisis, reflexión y síntesis, ¿no? Procuremos ser sucintos de lo que estamos pensando. Es un planteamiento básico, tranquilos. ¿Para qué sirve esto la arquitectura o...? La historia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve ojo con esto? Gracias por la pregunta. ¿Para qué le sirve la historia a un estudiante de arquitectura de la Universidad Santo Tomás? Ustedes como estudiantes de la Universidad Santo Tomás del programa de arquitectura, ¿para qué le sirve la historia? ¿Sí está bien? ¿Sí leí? Sí. Procuren no copiarse, por favor. ¿Cómo lo explicamos? ¿Ya terminamos? Sí. Es un texto muy sucinto. A ver, cuéntanos. Vamos a escuchar. Vamos a poner atención acá, por favor. Entonces, uno, ¿qué nos dices? La historia estudia y expone los acontecimientos del paso del tiempo. Constituye un documento que interpreta la evolución de la humanidad y nos sirve como documento de análisis, reflexión e investigación. Bueno, listo, muy bien. ¿Alguien más que no quiere colaborar? Sirve para avanzar en el desarrollo de la humanidad como una guía de cómo se hacen las cosas antes y cómo se pueden mejorar. Para los estudiantes de arquitectura fundamental en la que quieren entenderla y desarrollarla. Bueno, listo, gracias, muy bien. ¿Qué escribiste tú allá? Yo puse que la historia sirve para reconocer nuestro presente. Para reconocer nuestro presente, para investigar. ¿Y alguien más que quiera entrar en la discusión? ¿Para qué sirve la historia? Pues, ¿para qué sirve? Pues la historia sirve para el desarrollo de cualquier tema en el cual se quiere investigar. Bueno. ¿Alguien más que quiera colaborarnos? ¿Tenga alguna otra postura sobre el tema histórico? ¿Quién? Sí. Por favor, habla más duro. Pues para aprender sobre la evolución de la sociedad humana y puse una frase que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, ahora bien, dentro de lo que estamos hablando, a ustedes estudiantes de arquitectura, ¿para qué les sirve la historia? O sea, ya miramos, digamos, a ustedes tienen algunas definiciones que van como por buena vía, pero pensándolo, ¿a ti para qué te sirve la historia? Como estudiante de arquitectura, ¿sí sirve para algo o no? Para aprobar los créditos, para poderte titular como arquitecto. Bueno, ahí hay una parte administrativa, pero ¿qué más? ¿Para qué servirá la historia, amiga? ¿A ti como estudiante de arquitectura, para qué te sirve? Pues para saber qué hicieron mis antepasados. ¿Y para qué les sirve saber qué hicieron los antepasados? Pues para mejorar. Para que la ¿Qué es necesario en la vida de un estudiante de arquitectura? ¿Cómo? lo que han hecho mal no lo repiten. Lo que han hecho mal para no repetirlo, bueno, ¿eso les digo a un estudiante de arquitectura? Hablamos de unos antecedentes de la disciplina, pero ¿para qué? O sea, yo como estudiante de arquitectura, pues yo me pregunto, ¿no? Porque yo también estoy estudiando para entender el sentido del proyecto. ¿Puede servir para el proyecto? Bueno, ahí hay un uso. Ahorita vamos a mirar a ver cuáles pueden ser los usos. Pero ¿para qué le sirve la historia a un estudiante de arquitectura? Nos para entender las necesidades pasadas y entender que pueden entender el presente, el futuro. ¿Y eso para qué sirve? Para entender, por tanto, qué podemos hacer bien ahorita que antes nos hizo bien, que nos hizo mejor.
¿No? Gracias. ¿Alguien más quería hablar acá? A ver. Nos ayuda a identificar los movimientos arquitectónicos que han surgido. Sí, pero ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿para qué me sirve a mí hablar de movimientos arquitectónicos, de lenguajes arquitectónicos que vamos a hablar hoy de eso un poco? ¿Para qué nos servirá eso? Para contribuir al bienestar del ser humano. ¿Será que si un estudiante de arquitectura está pensando en eso? O pues hoy qué día es, el miércoles, desde hoy algunos, no todos, creo que los que están acá no lo harán, están pensando en protocolos, que lo llaman. No pasa, ¿no? ¿Para qué? Para entender, a mí me sirve como estudiante de arquitectura entender el desarrollo de las sociedades, es importante. ¿Por qué? Bueno, veo que hay algunos que tienen como una visión, digamos, social del tema. Yo les voy a traer acá lo siguiente, y es pensar en dos cosas. ¿Quién me ayuda a leer la primera definición? Por favor. ¿Me ayudas con la de arriba? Duro, para que la escuchemos. Para educar e informarse, cultivar una visión de contexto para obrar razonablemente y comprender la realidad. Eso nos decía Marlowe, por ejemplo. ¿Sí? Para educarse, para cultivarse. Ustedes como estudiantes de arquitectura están acá ¿para qué? Para adquirir nuevos conocimientos, para educarse, para cultivarse, para volverse cultos. ¿Qué es una persona culta? Una persona que se cultiva en un saber, en este caso, en esa área de conocimiento hace la disciplina de la arquitectura. ¿Quién me ayuda con la segunda definición? Para conocer estructuras de pensamiento y representación de una determinada época, para dar forma al presente a la ley de la comprensión del pasado, para interpretar el pasado y comprender el presente. ¿Alguno ha tenido en cuenta esto? ¿O lo había puesto sobre la mesa? Nos ayuda a educarnos en primera instancia. En segundo lugar, que nos permite tener una visión de contexto. Y el componente de teorías e historia que ustedes están manejando tiene precisamente ese fin y ese sentido. Y es que ustedes amplíen su cultura arquitectónica. ¿Por qué? Porque eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el presente y le pregunto al pasado, voy a tener mejores respuestas. ¿Por qué? Pues porque estos señores usualmente pasa que lo que yo estoy pensando ya se pensó. En otros contextos sí, o en otros entornos, pero ya se resolvió. Y hay unas maneras y unos métodos que nos da la historia para pensar cómo resolver nuestros problemas, nuestras inquietudes, ¿cierto? Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una situación que va en esta línea y es esto. ¿Cómo entender el proyecto arquitectónico? El número 2, les voy a pedir el favor que me escriban ahora la respuesta personal a esta inquietud. ¿Cómo entienden ustedes el proyecto arquitectónico? ¿Cómo se entiende? ¿Qué entienden ustedes por proyecto arquitectónico? Entonces, ¿quién me puede ayudar con una definición sobre el proyecto arquitectónico? Vilma. ¿Ya lo tenemos? Sí. A ver, escuchemos a Vilma, a ver. La consolidación de ideas, descriptivismos para pasar de lo intangible a lo tangible. Bueno, ahí van dando la idea del proyecto arquitectónico personal. Eso que les estoy diciendo busca que ustedes lo construyan desde lo personal, ¿no? O sea, desde su experiencia de la arquitectura, tranquilos, todo aporta. Eso que te estás diciendo ahorita, vamos a ver cómo se inserta en el universo histórico, del pensamiento histórico. ¿Quién más? Ayúdame tú. Es un conjunto de elementos compositivos a partir de un imaginario humano que cumple con lo estético y lo funcional. Muy bien, y de por sí hay una discusión que es estética y funcional dentro de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? ¿Quién más? Por acá, alguien que me quiera colaborar, alguna señorita.
¿No? ¿Tú ya lo elaboraste? Bueno, ¿quién más no quiere colaborar? ¿Qué colaboras? A ver, escuchemos qué va a decir nuestra compañera. Es un conjunto de estudios y decisiones que llevan a poder dar una respuesta a una necesidad. Muy bien, gracias. Entonces, a mí me pasa, a mí me enseñaron desde pequeño, que siempre que tenía que hacer algo, que eso le contaba mucho a mis estudiantes, a mí me enseñaron en mi casa que uno tenía que saber de qué se trataba lo que uno iba a hacer. Lo más propio que tiene el arquitecto que es el proyecto arquitectónico, ¿cierto? Es como lo más específico, por eso es una línea. Esta no es importante pues porque tenga más créditos, sino porque es el escenario disciplinar de reflexión que tiene la arquitectura, ¿sí? Y cuando uno le pregunta la historia, a la luz de lo que acabamos de decir, y es decir, señora historia, ¿qué nos puede decir con respecto al proyecto arquitectónico? Nos encontramos con definiciones como estas. ¿Quién no quiere colaborar? ¿Sí están viendo bien? Sí. Veamos, a ver, dice. Como una idea, deseo, como un proceso, como un documento, es lo que antecede a la obra arquitectónica. Nos dice en primer lugar teórico de la arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser inicialmente, desde la visión de este señor, tres cosas. ¿Qué cosas puede ser el proyecto arquitectónico? Ahí está su pretexto, una idea. Uno puede ser una idea, es un anhelo, es algo que yo tengo acá en mi mente, ¿sí? Es algo que está en el mundo de las ideas, utilizando a Platón, ahorita vamos a hablar de todo eso. En primer lugar, Koski, el historia, me dice, oiga, eso puede ser una idea. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que yo voy a hablar en el mundo arquitectónico del proyecto, puedo referirme a una idea. En segundo término, hablamos de un proceso. ¿Qué quiere decir eso del proceso? Es la maduración de la misma idea, ¿no? La maduración de la idea, muy bien. ¿Qué más? Está hablando, o sea, hace énfasis mucho en eso, ¿no? En la maduración de la idea. ¿Qué más puede ser esto del proceso? ¿Qué será eso del proceso? Una serie de pasos. Puede ser una serie de pasos, sí. Está bien, Durán proponía una serie de pasos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, también lo que puse también hablar un poquito de eso. Estamos hablando del proceso, entonces, uno es la idea, que yo tengo acá, ¿cierto? Implementar. Segundo, puede ser un proceso, que puede ser una serie de pasos, puede ser algún acto de maduración. ¿Qué más? Evolución. Es que ese término de evolución hay que ponerlo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí para discutir. ¿Qué más puede ser eso del proceso? Si es que la evolución. Hay una discusión. Lewis nos propone una discusión bien interesante con el tema de si antes de la ciudad con la aldea realmente hubo una evolución o una evolución. Entonces, parece que hay una discusión interesante para que quiera meterse por ahí, para que vea a Mufo, ¿no? A ver, ¿qué más puede ser? Eso del proceso. Proceso, ¿qué es el proceso? De pronto los estudios previos. Ese es el proyecto, bueno, sí, tiene que ver con eso, sí señor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos bien ahí, listo. Segundo, nos dice Juan Carlos Perdonis Argentino. ¿Nos ayudas? ¿Qué dice? Leamos. Como una práctica significante, un proceso de significación y como una ley. ¿Qué significará eso? ¿Qué es eso de la práctica significante, el proceso de significación como una ley? La práctica significante es el acto consciente de producción de signos, según este autor. ¿Sí? O sea, él está inmerso en el mundo de la semiótica, ¿cierto? Como un proceso de significación, lo que produce en mi mente, lo que produce en el proyecto, es interacción cada vez que yo hago arquitectura, ¿cierto? Y como un anhelo, ¿qué quiere decir eso? Como un deseo, como algo que no se tiene, dice textualmente en Estación de Masa de Bolívar, cuando habla de Julia Cristevas, ¿cierto? Entonces nos dicen esas tres cosas.
es un acto de producción consciente de signos. ¿Sí? Pero volvámonos un poquito a Cosme. Cosme nos dice en tercer lugar que el proyecto es que hace referencia a unos documentos. ¿Qué es eso de los documentos? Es como yo represento el proyecto, ¿cierto? Entonces, cada vez que ustedes van a hacer un proyecto de arquitectura, tienen que buscar cómo representarlo, no se puede quedar en el mundo de las ideas. ¿Cómo represento yo un proyecto de arquitectura? Con planos. ¿Cómo? Maquetas. ¿Qué más? Esquemas, bocetos, sketch, ¿sí? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Perdón? Los detalles fundamentales en el medio, ¿verdad? Fundamentales los detalles, los despieces. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Los cortes, sí señor. Entonces, cuando nosotros hablamos del proyecto de arquitectura, yo me voy a quedar con esta definición de Muñoz Cosme. Vamos a hablar de tres cosas: una idea, un proceso y un documento. Un documento que, como lo dice este señor, comunica algo. ¿Qué comunica? Pues el proyecto. Y a eso súmele algo más. Y es que cuando Muñoz Cosme pone de manifiesto la idea del proyecto, ¿el que dice? Es todo lo que antecede al edificio. Y eso es lo que ustedes hacen en el taller. Cuando yo estoy haciendo arquitectura y cuando estoy haciendo un proyecto de arquitectura, hago todo lo que antecede a una obra edificada. Y eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que tenemos que entender. Bajo tres ópticas: bajo una idea, bajo un proceso de elaboración y bajo unos medios de representación. ¿Eso está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso que les acabo de contar? Ya tenemos el tema de la historia que me permite educarme a adquirir una conciencia, una visión del entorno, de los contextos. Ya tengo, digamos, una manera de entender el proyecto de arquitectura que se entiende bajo tres ópticas, ¿cierto? Como idea, como proceso, como proyecto. ¿Ahora qué viene? Ahora viene a desarrollar cómo se ha pensado eso. Cuando yo fusiono la historia con el proyecto arquitectónico, empiezan a pasar estas cosas. Eso que les acabo de contar. Ahora, les voy a preguntar una cosa. ¿El proyecto tiene un camino? ¿Sí? Número 3, pregunta número 3. ¿El proyecto tiene un camino? ¿Será que sí? Pero lo ponemos que hay referencia, ¿qué entiendes por eso? Como un proceso. ¿Tiene un único proceso? A eso hago referencia. El proyecto de arquitectura tendrá un único proceso. Cuando yo estudié arquitectura, ya tengo estudiar arquitectura como tal. A mí me enseñaban que primero uno hablaba de una investigación. Yo no sé si acá haga lo mismo todavía. Pero yo me acuerdo que uno le decía, haga la investigación. Uno estaba entendiendo qué era eso de hacer la investigación y llegaba un día el docente y le decía a uno, necesitamos hacer el esquema básico, ¿sí? Y uno cambiaba, como que eso se llama reencuadre. Se reencuadraba y se metía en ese cuento del esquema básico. Después del esquema básico, me decían lo que ellos me estaban contando acá. Haga un anteproyecto, ¿sí? Y como se estaba acabando el corte académico, nos pasaba, porque eso pasa en todas las escuelas de arquitectura, de una u otra manera nos decían, ahora haga un proyecto académico. Es un proyecto que surge, digamos, en un laboratorio de pensamiento, como es el taller, en la academia, o en las escuelas, o en el programa de arquitectura, como quieran llamarlo, ¿cierto? ¿Es esa la manera de proceder? ¿Sí? Entonces, ¿el proyecto tiene un camino? Esa es una pregunta muy sencilla. ¿Ese es el camino para hacer un proyecto de arquitectura, sí o no? Depende del punto en que uno lo vea. Sí puede funcionar para determinar el arquitecto, puede tener tu propio camino de hacer porque un camino tiene un inicio y tiene un fin, pero un camino puede tener derivaciones.
¿El camino tiene un inicio y un fin? Digamos en el tema de la arquitectura, ¿Se puede llegar al mismo resultado diferente? Sí se puede llegar al mismo resultado el inicio sí, de diferentes tiene maneras. que ser el mismo, yo creo. ¿Sí, Yo no? creo que el inicio sí A ver, tiene ¿cómo que es? ser el mismo. Perdón, espero que me salga. ¿Cómo es? Yo creo que el inicio sí tiene que ser el mismo. ¿Y cuál es el inicio? Pues por lo menos conocer un lugar en donde se va a implantar un proyecto. Bueno, arquitectónico. No sé que hay arquitectos que bajan un concepto comienzan a hacer así proyectos. Sí, hay gente que dice que no sabe dónde va a ser. Hay gente que diseña y no sabe dónde va a ser el proyecto. ¿Sí pasa eso en la arquitectura? Eso es muy... Pero lo pone uno como con su esquema básico ante proyecto académico, es como fuerte, ¿no? Sí tiene una finalidad, es legal. Nada en particular determina a partir de esa. O sea, que el proceso tiene una utilidad. ¿Siempre tiene una utilidad? ¿Sí? ¿Será? No, o sea, ¿será? Eso hay que escribirlo, ¿no? No se olviden que yo me voy a llevar esas hojitas, por favor, para que las escribamos, ¿vale? Si quieren las pueden tachar, tranquilo. Buenísimo que las tachen, ¿sí? Si pasa, ahora no es que todo lo que echen no van, pero no hay problema. Ahora, vamos a escribir todo lo que estamos pensando, ¿cierto? Allí hay un enfoque. Nos dicen no necesariamente hay un camino, si hay una finalidad, ¿sí estoy bien? Aquí nos están diciendo, el origen tiene que ser el mismo. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Si digo algo mal, me corrijo, por favor. O sea, yo digo que lo importante es que el camino sea, digamos, o sea, el primer camino como tal, es que mantenga la esencia del proyecto como tal, que no se pierda la esencia mediante que más avanza el proyecto y surgen estos diferentes caminos, aún así se mantenga la esencia principal del proyecto. O sea, el mismo que... ¿El proyecto siempre avanza? No. ¿No? ¿Qué pasa con el proyecto cuando no avanza? Miren, nosotros venimos de una tradición, creo que ustedes son hijos de... No, somos herederos de esa tradición en donde siempre pensamos que todo tiene que ir hacia adelante. ¿Sí? Que el vector siempre tiene que ir hacia adelante, por eso hablaba de la evolución y yo decía, espera un poquito. Podría ser como la materia, ¿no? Todo el tiempo se puede transformar. Depende. Yo creo que en realidad como que quizás el camino es desde donde uno parte y cuando uno quizás como que se traba o se estanca, puede llegar a volver hacia atrás como para poder entender qué es lo que hizo mal y buscar la solución. ¿Y qué es eso de que hizo mal? ¿Cómo soy yo cuando yo hago algo mal en un proyecto? Señora. Bueno, le da un sentido, está así clave lectura de la función. Bueno, ok, es respetable, sí, está bien. ¿Todos tienen ya lo escrito? ¿Sí? Entonces, por acá, por favor, no debes que escribiste, esas hojitas me las llevo, ¿no? Esto es para sacarle la nota, ¿sí? Yo tengo por allá. ¿Qué tienes? ¿Señor? Bueno, pues pasa. No, otra vez. ¿Quién se quiere comprometer? ¿Qué escribiste? Dice que el proyecto no tiene camino, ya que el proyecto es constante de su transformación a causa de su definición y su desarrollo. No debe seguir una línea de trabajo, sino debe trabajarse relativamente a partir de una solución de ideas que se van transformando. Él dice que no hay camino, sino que entiendo, se hace camino al andar, como el poeta. Sí, eso es lo que está diciendo él. Acá nos están diciendo que no hay camino. ¿Ah? Pues es como cuando tú vas a un lugar o vas a viajar, o sea, puedes tener pausas, puedes tomar, o sea, desviarte, pero siempre llegas a, o sea, siempre tienes una finalidad, o sea, como que concretas algo. Yo camino de acá hacia acá. Venga, mire. Llego acá, volteo a mirar para allá. Se me escaló. Mire, aquí tiene un camino. ¿El proyecto tiene un camino o no? Cuando yo pienso. ¿Se acuerdan del proyecto como idea? Es un modelo del proyecto. ¿Sí o no?
Mira que allá me están diciendo que me están diciendo que no, que sí, El camino puede ser diferente en diferentes usuarios. ¿Cómo? El camino tiene que ser diferente para cada o para el usuario directamente. Bueno, si eso es tan cierto, quiero que me levanten la mano acá los que hayan adelantado un proceso distinto al que yo acabo de contar en el taller. Investigación, esquema básico ante proyecto y proyecto. Ustedes no pueden levantar la mano. No, es que tenemos ahí un tallercito experimental. Pero bueno, no, está bien. Muy bien, eso sirve para los talleres. Gracias. Entonces, ¿alguno ha hecho algo distinto? Bueno, no, si esto pasa, a ver, ¿qué hiciste tú? A ver, les voy a pedir un favor, concentrémonos acá, la compañera habla, te pido un favor, que para que pueda salir bien la voz, y que si hablas hacia abajo, que cierra la garganta, ¿vale? Gracias, a ver, En uno de los talleres, lo que se hizo, pues, primero fue como coger el tema de la volumetría y luego como que se empezó con la investigación. Entonces como que se invirtieron un poquito los papeles, pero pues al mismo tiempo cada vez que me lo iba haciendo la volumetría, pues obviamente iba investigando un poco, pero era como más para mirar el tema de composición, que se estaba de pronto perdiendo un poco, centrándose primero en la función. Entonces como que se invirtió y lo que se hizo fue primero composición y luego se metió función. no, es una forma de digamos, esta experiencia, gracias. Les voy a preguntar una cosa. Bueno, ahí está abierta la discusión. ¿Hay un camino? ¿No hay un camino? Lo otro que surge en este momento es un proyecto de arquitectura. ¿Tiene las mismas fases? ¿Cambia? ¿Y de qué depende ese cambio? ¿Del arquitecto? O sea, quiere decir que en el ejercicio del taller yo podría proponer otra cosa, otro proceso para hacer el proyecto, para elaborar, se toca el proyecto también, una elaboración. No, pero venga, hacemos un ejercicio. A ver, tranquilo, eso es como para aportarle la discusión. La realidad es que usted en el taller puede hacer eso. O sea, usted puede proponer, decir, mire, ¿sabe que yo no vuelvo al taller, nos vemos el día de la entrega? Es una forma de proceder. No, sí, eso. Sí se puede. ¿Se debe? Yo ahí lo dejo, ¿no? Se debería. Debería ser posible. Aquí va a pasar una cosa y es que yo les voy a proponer, combinando todo lo que estamos hablando, de la historia, de mirar ese rastro que está por ahí y mirar el proyecto bajo estas tres cánones, bajo estas tres formas de lectura. Preguntarle a la historia, oiga, señor historia, ¿qué es lo que usted ha tenido en cuenta siempre o qué ha pasado cuando usted hace un proyecto de arquitectura? ¿Sí? Es como lo que uno debería preguntar a la historia. Yo como estudiante de arquitectura haría esa pregunta. Yo diría, historia. Ayúdenme a resolver esto. Y seguramente, si se pregunta de cada uno de la historia me va a contestar esto. Y me va a decir, mira, hermano, lo que pasa es que siempre ustedes van a hablar de arquitectura, y eso sí pasa, de una u otra manera, la arquitectura está inmersa en un debate de imperio. Siempre. Esos señores que están haciendo arquitectura y lo que está pasando acá ahora, me lo ratifica. Siempre hay unos centros de debate. Lo que yo les voy a proponer, y aquí viene ya el método, ¿cierto? La teoría de la historia aplicada al proyecto arquitectónico, es pensar que siempre tiene que existir un debate y ustedes siempre deben estar inmersos y comprender cuáles son los debates que están en sus épocas. Pero les voy a contar una cosa. En la antigüedad sí hubo unos debates. ¿Y el debate cuál era? Proporción a armonía. Eso era lo que debatían ellos antiguamente. ¿Sí? En segundo lugar, había unas expresiones, es decir, se manifestaba en el hecho arquitectónico eso, que se debatía.
¿sí? No era una historia muerta. Yo me acuerdo, a mí me pasó en la universidad, que a mí tenía un profesor de arquitectura que nos ponía 5 cuando nosotros éramos capaces de dibujar ciertos órdenes. El resto lo ponía y también lo discute, ¿sí? Y hay otro autor que ahorita vamos a hablar, también lo pone sobre la mesa. Pero cuando uno entra en la profundidad de las cosas, que eso es un tomista, porque la filosofía de la enseñanza de la Santo Tomás busca es eso, que usted problematice la realidad. Pasa que uno dice, oiga, siempre hay unos debates, ¿sí? Y estos señores que están haciendo arquitectura no solamente responden al edificio, ¿sí? Que es como lo que uno le enseña. Cuando le hablan a uno de los órdenes, usualmente le dicen a uno, mire, es que el orden es un sentido de proporción y armonía. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿eso para qué me sirve? Es una postura. ¿Sí? Y lo interesante, por ejemplo, de Vitruvio está en qué? Que Vitruvio hace un ejercicio, que es lo que creo que todos deberíamos aprender. Y ahí es cuando estos señores y estas experiencias nos empiezan a enseñar cosas y nos transforman. Es que Vitruvio logró hacer un ejercicio de síntesis. ¿Por qué? Porque cuando Vitruvio empieza a ver su realidad, él encuentra diferentes formas de columnas, por ejemplo. ¿Sí? Esas columnas que él dibuja, que ustedes conocen, ¿sí? Esas columnas, pongo acá una copia, porque es cierto, estas columnas que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá, es una conceptualización que surge en la antigüedad. Pero Vitruvio no vio todas esas columnas iguales. O sea, lo que quiero decir es que no todas eran iguales. Cuando uno se ponía a mirar, no eran iguales. Lo realmente interesante de Vitruvio es que él tuvo la agudeza mental para volver esto un orden y estableció un cambio. Porque esto era distinto en la realidad construida. ¿Sí me van siguiendo? Y una de las cosas que me enseña la antigüedad es eso. Me dice, mire, estos tipos tuvieron la idea de síntesis. Y el tipo propuso esos órdenes de lo que vio. Sin Vitruvio, nosotros no podríamos hablar de síntesis en la arquitectura. Y esto tiene un lenguaje. ¿Sí? Porque la arquitectura debe buscar sus lenguajes. Y lo que uno va a encontrar acá, en estas columnas, precisamente, es eso. Es todo un ejercicio intelectual. No es que Vitruvio se haya levantado por la mañana y no, eso no pasó. Este tipo tuvo que hacer un ejercicio mental absurdo, ¿sí? Pensar la arquitectura a profundidad para producir estos órdenes que nosotros conocemos. Y ese es el contexto. ¿Y qué otra cosa tiene eso? Que dentro de lo que piensa Vitruvio, por ejemplo, vamos a encontrar que Vitruvio genera y logra encontrar un significado. ¿Se acuerdan de Pérgolis, de la semiótica? Encuentra unos significados y dice, mire, si hay unas proporciones de tamaño y realmente está pasando algo ahí. Eso es increíble. Eso es lo realmente interesante. Cuando llega el Renacimiento y estos señores descubren eso, ¿sí? Que es lo que nos dice la historia oficial, lo realmente importante fue eso. Dijeron, había unas formas de pensar la arquitectura que eran anteriores a nosotros. O sea, esa cosa debe ser absurda. Es como si ustedes descubrieran en este momento que existe otra forma de ganar dinero, ¿sí? Como por decirlo de alguna manera. Y vamos a encontrar dos personajes, no son los únicos, pero yo me voy a referir a ellos. Es Platón y Aristóteles. Porque Platón y Aristóteles a la arquitectura, Platón con sus diálogos y con todo lo que construyeron, le van a aportar algo importante a la arquitectura. Y es decir, en Platón hay un mundo conceptual y de las ideas. Y lo que usted hace cuando hace arquitectura realmente es traducir eso que está pensando en un elemento arquitectónico o en un objeto material arquitectónico. ¿Me va siguiendo? ¿Y qué nos regala Platón? Aristóteles, perdón.
la práctica de la arquitectura. Ellos lo escribieron, o sea, cuando uno los ve, ahí están hablando de eso. ¿Sí? ¿Y qué podríamos decir de la antigüedad? La antigüedad tiene proporción y armonía. Se utilizaban como medios que los dibujos, también estaban las palabras, los mandatos. En Grecia eso era fundamental. Este ejercicio de puzzle que ustedes están haciendo surge en gran medida del pensamiento griego. ¿Por qué? Inicialmente pasaba en Grecia que estos señores todo lo contaban a través de la palabra y los dioses se contaban a través de la palabra. Hay un personaje, Sion, que empieza a escribir sobre esos dioses, y cuando escribe sobre esos dioses la gente empieza a leerlos, ¿sí? Y cuando la gente empieza a leerlos, los empieza a criticar. ¿Qué pasó? Apareció el lenguaje, se cayeron los dioses. Y tocó pensar el mundo de otra manera, porque el ser humano siempre ha tenido eso. ¿Sí? Y la palabra era fundamental. Los modelos tridimensionales. Y el modelo tridimensional, sobre todo en Egipto, va a tener esa connotación. Para ellos es fundamental la maquética. La maqueta como nosotros la conocemos. Pero era un ritual. Es decir, tenía un sentido de elaboración. Era la mística de la arquitectura que estaba inmersa. ¿Sí? Las respuestas cuáles van a ser, perdón, las ideas, los modelos. Hay una discusión de la práctica, aparecen los cánones arquitectónicos, las reglas arquitectónicas, ¿sí? La modulación, aparece una especie de geometría, no como la entendemos hoy, sino como el resultado de un sentido de proporción. A los griegos les encantaba la armonía, ¿cierto? La simetría, de decirte de eso, ¿cierto? Y miren una cosa muy interesante, la complejidad de hacer esto en un edificio griego era lo que determinaba que ustedes estuvieran haciendo arquitectura, o que ellos estuvieran haciendo arquitectura, ¿sí? Y era como yo inserto la columna o el orden, ¿sí? Porque el orden no es solo la columna, pero cómo lo inserto en el pasado, cómo lo inserto en el edificio para responder a eso. Estos manes eran unos magos. Y de ahí su importancia. Estos tipos eran geniales para pensar la arquitectura. Y esto se vio reflejado que principalmente en el templo, en las clases, como para que no hagan entender. Y uno sigue avanzando y uno va a encontrar, y dice, oiga, el mundo medieval, oiga, Luis Cosme nos dice, creo que lo hemos trabajado con algunos, nos dice, mire, en el mundo medieval lo que importaba la discusión, que empieza a primar era la técnica, cómo se construye, ¿sí? Y Cosme nos cuenta, nos dice, mire, aparece una división, aparece esa división entre el arquitecto y el constructor, el carpintero, el alfarero. Lo que les interesaba resolver era eso, la síntesis, el poder de la técnica. Cómo yo a través de un arco igual, o de puedo subir y elevar y hacer que el edificio crezca. Ahí hay una discusión bien interesante. Y eso es lo que les interesaba. ¿Cómo lo representaban? Con despiezas, con detalles. La arquitectura fue al detalle, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Sí. Si yo me pongo a mirar más adelante, voy a encontrar que más adelante, en el mundo del Renacimiento, el centro del debate va a ser el humanismo versus la técnica. Se redescubre al ser humano y se dan cuenta estos señores que pensar la arquitectura es fundamental y no tú mismo lo que haces es eso. ¿Sí? Y es una lucha. Eso no fue, digamos, armónico. No, eso fue una lucha. Y los debates estuvieron en eso. Si yo voy a construir un edificio, voy a ser arquitecto, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo derecho a pensar la arquitectura? No, tengo que estar en la obra. Que eso es algo, digamos, que se vea en algunos espacios actualmente. ¿Qué es el arquitecto? ¿Es el que la piensa? ¿No es el que la construye? Ahí estaban en esos debates, ¿sí? Y seguimos andando en el mundo de la modernidad
va a tener otro debate que va a ser de innovación versus la tradición. ¿Por qué? Porque hay avances técnicos, tecnológicos, estoy hablando de la imprenta, ¿cierto? Cuando pasa la imprenta ya no hay que dibujar un solo elemento, sino que se hacen varios modelos, se puede replicar a través de la imprenta y eso cambia la visión del mundo. En todo sentido. Y el arquitecto está inmerso en esa discusión. ¿Sí? Y aparece un desglose que va a ser bien interesante, que tiene que ver con el diseño versus la composición arquitectónica, que van a ser dos maneras de proceder en la arquitectura. Cuando uno ve la obra de Rogelio Salmona, uno se pregunta, ¿el diseño compone? ¿Qué hará Salmona? ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Compone? ¿Por qué compone? ¿Por qué? No, sí compone. Sí, sí, Pues porque a través de ciertos elementos él genera una cosa. Pues sí, como... él tiene sus elementos y conoce sus elementos. ¿Y qué es lo que hace? Su proyecto es transversal. Yo no sé si se han dado cuenta. Tiene modificaciones en el tiempo, pero la discusión es la misma. ¿Sí? Hay arquitectos, quiero contarles, que componen proyectos, así como hay arquitectos que diseñan proyectos. ¿Sí? Y aquí es donde se agudiza esa discusión, ¿cierto? Con Durán y Rego. ¿Sí? Estos dos personajes como que le dan un impulso muy importante a eso, a componer la arquitectura, ¿cierto? Es en ese periodo cuando aparece la geometría descriptiva y aparece el lenguaje técnico arquitectónico. Seguimos andando y nos vamos a encontrar finalmente con el señor Le Corbusier, ¿cierto? Quien quiera profundizar en esto, si quiere después me dice y le doy una bibliografía para que pueda profundizar y entender un poco mejor esto, que lo conocen. Y entonces es cuando aparece esto, las convergencias y las divergencias en la arquitectura. Porque el centro de debate en el siglo XIX y XX va a ser eso de la negación y la afirmación. ¿Sí? Se niegan unos, se afirman otros. Los vanguardistas lo que hacen es lo que hace Le Corbusier cuando habla de la nueva arquitectura, es decir, esa arquitectura que nos propuso Durán, ¿sí? Que era de composición arquitectónica, respondió a otras cosas. ¿No? Es que cuando uno habla o escucha de Le Corbusier, que es anti-historicista y todo el tema, hay que entenderlo a fondo, ¿no? Quiere decir Le Corbusier, oigan, tenemos que buscar nuevas maneras para resolver nuevos problemas. No nos podemos quedar en los problemas del pasado. La arquitectura tiene otros componentes técnicos, tecnológicos, de significación, ¿cierto? De ambientes, ¿sí? Y la arquitectura debe responder a eso. Y eso es lo que propone Le Corbusier. Y eso me lleva a mi cuarta pregunta, y es esta, que es la que está en el texto que les propuse. ¿Eso quedó claro? Lo que quiero que entiendan acá es que la arquitectura en todo momento, en todo lugar, en todo espacio, en todo tiempo, se ha discutido y está inmersa en los debates. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. Y que dependiendo del periodo, los debates van cambiando, se van enriqueciendo, se van negando, ¿cierto? Porque eso también pasa. Eso es lo que quiero que entiendan el día de hoy, pues porque el tiempo no nos da para profundizar más en esto. Pero esto es lo que me interesa que pensemos. Y viene mi cuarta pregunta. ¿Considera que la arquitectura y el urbanismo están vigentes? ¿Sí o no? Cuarto punto. ¿Será que sí o será que no? ¿Sí estará vigente eso de la arquitectura y el urbanismo? O sea, la arquitectura y el urbanismo ¿sirven actualmente? Realmente uno podría decir la arquitectura y el urbanismo están más vigentes que nunca. Sí. La pregunta es, ¿considera que la arquitectura y el urbanismo están vigentes? Las dos. ¿Será que sí? Va un poco en la línea de lo que propone Recursos. Los que leyeron el texto. ¿Será que sí está vigente eso? Es decir, ¿la arquitectura y el urbanismo sirven para algo?
Entonces la idea es que lo escribamos como mi cuarto solución. Esa pregunta es bien sencilla porque usted simplemente tiene que decir sí o no, no le estoy preguntando por qué, pero sí. Diga sí, no, ya. Sí, no, pues no hay que escribir un tratado, no, pues. No, vamos a hablar. Este sí, este es más pequeño para. Solo digan sí, no, ya, no le estoy preguntando. Entonces, después de ese ejercicio anterior de pensar la arquitectura, ¿qué respondió el caballero? ¿Sí o no? No están vigentes. Listo, acá alguien dice que no, bien. No están vigentes, pero sí han servido. Entonces eso va a cambiar la actualidad. Sí. ¿No? ¿Sí o no? Sí, acá dicen que sí, acá dicen que no. ¿No? ¿Por qué no? No, mentira, no. A ver, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Espera que el ejercicio aparezca. Levanta la mano que dice que sí. ¿Sí están vigentes? Bueno, imagina que los otros dicen que no, alguien dice no sé. Alguien que levante la mano y dice que no es. Bueno. O sea, no es que no sé si no es sí o no, sí no. Más o menos. Una de las cosas que hace Albert Einstein, bueno, no fue el primero, pero no, porque desde el pensamiento cuántico eso no había pasado, pero una de las cosas que hace Albert Einstein es relativizar la realidad, ¿no? Y todo se vuelve relativo. Es eso relativo, ¿es cierto? En verdad, Albert Einstein científico, o sea, no es científico, pero sí, como que me tengo unos cuentos, unas conclusiones de Google. ¡Ojo con esto! ¿Por qué les planteo esto? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Porque ese es uno de los debates en los, digamos, que hace parte de sus presentes. Y mal haría yo de contarles cómo es, a lo largo de la historia se establecieron debates y no poner el debate de lo que está pasando actualmente. Y ese es uno de los debates. Aquí pasa que no hay un solo debate, como no es único el debate, pero sí eran los debates importantes los que les acabo de mostrar, ¿cierto? Pero este es un debate muy importante que toca resolver. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque nos podemos dar cuenta que no hay vigencia en la arquitectura es cuando uno dice entonces que estoy haciendo acá. ¿Sí o no? O sea, uno pone en primera instancia y tiene que poner eso sobre la mesa en algún momento. ¿Cierto? ¿Qué tal no sea vigente y nosotros estamos estudiando una vaina que no sea vigente? Entonces, en primera instancia está este señor. Y este señor lo que va a decir es que hay una crisis. Esa es la primera postura, porque los debates tienen perspectiva, lugares de pensamiento, ¿cierto? Y en primer lugar ustedes lo que van a encontrar es que hay un señor que dice, mire, la ciudad está en crisis, que es lo que ustedes encuentran en ese apartado, por eso lo traje a colación, para que nos informáramos, ¿cierto? Y René Nicolás lo que dice, oiga, la ciudad está en crisis, y dice, bueno, él lo dice de una manera, pues, digamos, tiene su forma de escribir, pero lo que quiere decir René Nicolás, dentro de lo que yo entiendo, es, dice, el urbanismo y la arquitectura están en deuda con la ciudad, no la han resuelto. La ciudad cambió y la ciudad se le escapa al urbanismo y a la arquitectura. ¿Sí? Porque cada vez que la arquitectura y el urbanismo pretenden coger la ciudad, asumirla, cuando logran comprenderla, la ciudad ya cambió. Y él habla del fin del urbanismo, como lo hemos entendido. ¿Y qué más dice este señor? Este señor dice una cosa muy fuerte. Dice, los urbanistas se pusieron a pensar el pasado, y cuando lograron entender el pasado de la ciudad ya no existía.
¿sí? Era algo así como lo que dice Nietzsche. He observado que usa mucho Nietzsche. Nietzsche dice, tenga cuidado de andar con historiadores porque termina pensando hacia atrás. Ojo con eso. Eso es algo así como lo que dice Nietzsche. ¿Sí? Y le dice a uno, esa es la primera postura. Y dice, oh, se nos escapó, la ciudad cambió. Y él dice, ¿cambió por qué? Que ahí está en el texto de los que leyeron, si alguno lo leyó. ¿Por qué? Por las personas. Dice, el número de las personas hace que la ciudad tenga otras formas de expresión, ¿cierto? Y eso produce que esa ciudad que nosotros vimos en el pasado, que me imagino que el siguiente expositor que va a hablar de historia urbanística ahora y todo eso, ¿sí? Nos dice, ¿eso te ha comprendido? Esa vigencia se debe afectar a la lectura de cómo se lee la ciudad. ¿Cómo se qué? ¿Cómo se lee? A la lectura que se le da. Entonces, ¿por qué? Pues digamos en ese sentido, pues los culturales tratan de la ciudad, digamos, desde otro contexto histórico. Yo no sé si les pasa, pero es que cuando yo leí este man, a mí me puso a pensar y yo dije, oiga, es que uno cuando están haciendo urbanismo hacen dibujos, ¿cierto? Hacen burbujas, las llenan de colores, le ponen ahí una serie y se metieron en el mundo de lo abstracto, ¿sí? De las abstracciones, y eso se volvió tan abstracto que cuando yo voy a ver la realidad eso no se comporta. Y el tipo dice, eso fue un fracaso, maestro. Para los que quieran profundizar en esa postura, ahí está el texto. ¿Sí? Los invito a que lo lean, porque es que eso es lo que ustedes van a salir a resolver. Y es hasta qué punto ustedes, como arquitectos, y los que vayan a ser urbanistas, que son dos cosas distintas, ¿sí? Realmente van a salir a hacer algo productivo. Pero bueno, según el planteamiento de Curria, sería básicamente imposible entender la ciudad en algún momento de la vida, ¿no? ¿Llega a qué? O sea, sería relativamente imposible entender la ciudad como que en algún momento de la vida, ¿no? Porque básicamente va a seguir cambiando. La ciudad, sí, no, es que esa es una postura. Yo creo que tiene algo de Nietzsche porque él habla del constante de venir de otra manera, es decir, siempre fluye, todo fluye, está diciendo eso. ¿Sí? Eso es cierto. Es en parte. Porque es verdad la premisa que dice que la ciudad se va transformando y se va moviendo, ¿cierto? Pero el cuento real es preguntarse si yo realmente puedo hacer una aprehensión de la ciudad. Pero para poder hacer esa aprehensión tendríamos que poder entender, digamos que a la comunidad, ¿no? Y para poder entender a la comunidad hay que poder entender al individuo. Y digamos que entender individualmente una comunidad sigue siendo imposible. O sea, ahí hay un debate. Gracias por el aporte. Ahí hay una primera postura. Es que se nos va a seguir escapando. O sea, yo les digo a mis estudiantes, yo estoy de acuerdo con Germán Mejía, que es una persona que se dedica a la historia, donde dice el historiador no mira el pasado, sino mira a otros presentes porque el pasado se le escapa. Yo digo sí, desde lo filosófico. Sí, yo digo sí, es verdad. Algo así pasa acá. Pero ojo con lo que va a pasar ahorita, ¿sí? Para generar la retroalimentación de lo que tú acabas de decir, que gracias por aportarnos esa discusión. ¿La arquitectura y el urbanismo están en inglés? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, lo que decía ahorita, digamos, aún con el hecho de que aún se seguimos estudiando, se sigue profundizando en temas como estos y pues que literal eso es lo que nos movemos, como en el urbanismo. O sea, lo que pasa es que a mí me toca moverme en la arquitectura del urbanismo porque bueno, eso es muy de Nietzsche, no terminamos hablando de Nietzsche. ¿Qué pasa? Si yo simplemente digo que no sirve, pues se me cayó ese, digámoslo, en el buen sentido de la palabra, no quiero que se malinterprete, se nos cae como ese Dios, ese ídolo más bien.
ese ídolo de la arquitectura y el urbanismo, ¡pah!, al piso. ¿Sí? ¿No? Cuando a mí me dicen es que eso que usted está haciendo no lo sigo con cara. O sea, uno disfruta de la cámara, ¿sí? Cuando le dicen a uno eso, o sea, ¿qué hace uno? Aparentemente hay una discusión. ¿No? No podría uno decir, no, yo me voy a dedicar a hacer a TikTok, de todas esas vainas, que enseñan algunas personas que es importante en la vida, su sentido de felicidad. Ahí hay una postura, ojo, porque Culjas, que es lo mismo que pasa por, no sé, cuando habla de los cristianos, hay que cogerlo con pinzas. ¿Sí? Bueno, y si puede que se realice arquitectura y todo el tema urbano, pero si no, o sea, se hace, pero se hace mal, porque se pasa. Eso es, entonces sí está vigente, pero... Gracias. Por el aporte. Imagínense que pasa una cosa, ¿no? Es que quería llegar allá, o sea, listo, ya vamos a cerrar, gracias a Sidney, ¿sí? Porque nos acaba de aportar una conclusión en su síntesis. ¿Por qué? Porque puede que exista lo que se está haciendo mal. Ustedes no pensaban que de pronto la arquitectura se venga haciendo, no toda, no la generalizamos, pero hay arquitectura que se hace mal. ¿Sí? Y aquí volvemos al histórico que dijo Agni, y es que también nos enseñan que las cosas se pueden hacer mal, nosotros podemos hacer mal las cosas. ¿Sí? Y la arquitectura tiene también esa clave. Ustedes pueden hacer mal proyectos de taller. Sus proyectos académicos de taller pueden estar mal. Que te preguntaba que bajo qué clave de lectura lo tenías. Eso puede pasar, pero, como dicen por ahí, no me acuerdo quién lo dice, equivocar parte del camino no es equivocar el camino. ¿Sí? Puede pasar, claro, porque somos humanos. ¿Cierto? ¿Qué pasa con este señor? Complemento, para que no se vaya con una visión distorsionada. Él dice que puede que exista una manera de hacer arquitectura y urbanismo. ¿Sí? Y dice, si hay alguien que quiera estar metido o inmerso en esa disciplina o en ese mundo de pensamiento, debería pensar unas cosas. ¿Cuál es lo primero que debería pensar? Lo primero que debería pensar esta persona es que uno puede trabajar sobre lo existente. ¿Sí? Yo puedo remodelar la ciudad. Ya lo dice él. Remodelación bajo dos conceptos, reparación o arreglo, ¿cierto? Una o la otra, volver a hacer. ¿Sí estamos bien? Y la arquitectura remodela, claro. Y nos trae una reflexión muy interesante, y es que cuando ustedes vayan a hacer un proyecto de arquitectura, si tienen un sitio, no se trata de demoler todo el bendito sitio. Entonces eso es lo que quiere decir. Lo que dice este señor es, oiga, bien, usted puede coger sobre lo que está construido y seguir construyendo, no tiene que tumbar todo. Tenemos un grupo de taller 3 que fue a Bogotá. No sé si lo conozcan, el proyecto Fragmentos, el espacio de memoria. Él coge la ruina, con esa discusión de la ruina, y nos mete en esa discusión del antimonumento y la, ¿sí? Para que quieran ver así. Uno de Bogotá, ¿sí? Nos dice, oiga, usted puede trabajar sobre lo que existe, no hay necesidad de barrer y demoler, no, trabaje y el laboratorio urbano puede ser eso, es actualizar ciertas partes de la ciudad, ¿cierto? Y dice, esto creo que es lo más conmovedor cuando uno lea a este señor, es, existen otras formas de pensar la ciudad. Y ustedes como estudiantes, como futuros arquitectos, están llamados a eso. A entender que existen y ustedes tienen el deber, la obligación de mostrarnos nuevas maneras de entender la ciudad, de entenderla. ¿Sí? Y esto va muy en la línea de lo que pasa con estos señores.
Y cuando uno se mete con estos señores hablando de la historia del presidente, se entiende que, uno, que efectivamente, como lo propone Peter Eisenhower, hay un agotamiento disciplinar que uno tiene que buscar en otras disciplinas, ¿cierto? Cómo nutrir y optimizar la arquitectura. Esa es una postura a través de Peter Eisenhower, ¿cierto? Frank Gehry, ¿qué hace? Frank Gehry nos dice, oiga, yo lo que siento es importante en la arquitectura, ¿sí? Eso es lo interesante de Gehry, una de las cosas interesantes de este centro es esta, y que nos puso a pensar la arquitectura de otras maneras, ¿sí? Somos humanos, cometen errores, pero nos están diciendo que existen otras maneras de pensar el edificio. Nos dicen que cuando nosotros nos estamos acercando al proyecto arquitectónico, eso puede ser una aventura con ese piano, ¿cierto? Que la experiencia del lugar es fundamental para César, ¿sí? Que la materialidad, la geometría y el lugar son importantes, como dice Tadabando. Que buscar otros medios de expresión es fundamental, como lo dice Jacques Ward. Y así sucesivamente. Entonces, sí. Termino con una cosa, que es pensar. Lo siguiente, es fundamental, pienso yo, creo yo, estoy convencido, pensar la arquitectura, no solamente hacerlo. ¿Sí? Quiero que, por favor, anoten por ahí muy fuerte, porque creo que eso es fundamental de todo lo que me habla de una conclusión transversal a todos los grupos de teoría. La arquitectura hay que pensarla, no solamente hacerla. ¿Sí? Para pensar que necesita uno tener elementos o perspectivas, lugares de pensamiento para pensarla. Y un valor que tiene la academia es que me da la oportunidad de generar esos laboratorios de pensamiento. Ustedes están acá, señores, futuros arquitectos, es para eso, para pensar la arquitectura. De eso se trata y esa es la discusión. Y la discusión actual que ustedes van a encontrar, que es otra discusión, es, bueno, que lo es el mejor, no hay un camino para el proyecto. El camino tiene, el proyecto de arquitectura tiene muchos caminos, tantos como arquitectos. No, ¿Sí estamos bien? Entonces, como hacen lo que acabamos de hacer, que es como, digamos, la reflexión que traía el día de hoy, les voy a proponer la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio, ahí les doy las gracias por haberme escuchado. Esto es, se cansa uno muchas en la tarde de 5 a 8. Gracias por prestarme atención. Yo sé que están cansaditos, están en entrega. ¿Qué es lo que pasa? Tienen la otra parte de la hoja, ¿cierto? Yo lo que les voy a proponer en este espacio de tiempo, son 20 minutos, es que hagamos el mismo ejercicio en la parte posterior de la hoja. Van a poner 1, 2, 3 y 4. Ojalá lo pongan en otro orden. 1, 2, 3, 4 en el lado B, es la cara B. De la cara B, ¿qué decimos la cara A? ¿Qué es lo que ustedes piensan, cierto? No. Si quieren, por favor, cámbienlo. O sea, les voy a proponer que incluso cambiemos el orden en que pusieron los numeritos. Dense esa libertad. Lo que les voy a proponer en este espacio de 20 minutos es que según la reflexión que yo les acabo de proponer y el diálogo que acabamos de tener, ustedes bien elaboren cada una de según lo que piensan en este momento. ¿Estamos bien? Hacemos 4 preguntas. No, tenemos algunas preguntas. ¿Sí? Pero quiero que ustedes me escriban lo que están pensando después de que hablamos. ¿Sí? Puede que haya cambiado, puede que se haya mantenido, que se haya complementado, que se haya contextualizado, pero es un texto muy sucinto, es lo mismo. ¿Sí? Lo que estoy buscando es saber qué están pensando después de lo que hablamos. ¿Sí?
De 4. ¿Sí estamos bien? O sea, si teníamos Entonces, las preguntas ¿cuáles eran? Primera, respondan las preguntas. ¿para qué sirve la historia? En un curso muy sencillo, muy sucinto, después de lo que acabamos de hablar, cuéntenme para qué piensan en este momento, en este presente, que les puede servir o puede ser de utilidad la historia, por favor. ¿Sí? Si cambiaron la perspectiva, no hay rollo, tranquilo. Si la complementan, no hay rollo. ¿Sí? Si se mantienen en su perspectiva, está bien, no hay problema. Sencillamente sigan qué están pensando. Lo que les estoy proponiendo es que me digan qué están pensando en ese momento de estas preguntas. ¿Sí? Algo se recuerden que estamos también mirando el tema de la síntesis, ¿no? Que no sea muy extenso el texto, porque es que me toca leer justo. No, mentiras. Yo lo leo. También me rollo de leer eso. Tranquilos, pero hagamos el ejercicio de síntesis. Porque nos enseñó Víctor hoy. Plataforma Cambio Virtual. Se va a abrir la actividad de aquí a la otra semana, mientras todas las semanas, para que por favor vinculen el trabajo. La idea cuál es? La idea es que lo dividimos en formato PDF. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es que también me voy a llevar estos textos. La intención es que como tenemos una última sesión en la cual vamos a debatir, yo me voy a dar la libertad, con el permiso de ustedes, de profundizar en algunas respuestas que ustedes tienen, que va a ser, digamos, como un marco para entrar a la discusión con los demás docentes. ¿Sí? Y la idea es que cuando intervengamos, cuando yo intervenga, yo voy a leer algunos apartados y la idea es que ustedes también participen en esas discusiones que vamos a tener. ¿Vale? En la última pregunta no cumplí, ¿sí o no? Pero la otra parte era, ¿puedo señalar? Sí, señora, esa es la idea, sí, señora. Eso se llama, sí, claro. Bueno, pero no, es que no Es que los mejores cuentos no tienen conclusión. No, conclusión, no, pero es que no vamos a hacer. pero sí es más vigente. ¿Cómo? Sí, eso es lo que ustedes nos van a contar desde la experiencia de la arquitectura. Pero por el otro lado. No, usted coge y responde esas 4 preguntitas con lo que acabamos de decir. Esperen que sí vamos a hacer algo de eso. Tranquila. Necesito que tengan el texto, escriban el texto. ¿Sí? ¿Ya terminamos? Listo. Ahora sí. Les voy a pedir un favor, ya para finalizar, porque sé que están cansados. Que nos regalen, digamos, algunas apreciaciones al cuerpo de docentes del área de historia sobre lo que pues, hemos venido hablando el día de hoy. Si sirvió para algo, si no sirvió para nada, puede pasar que, como les digo ya, no sirvió para nada esto, está bien. O sea, yo voy a respetar siempre y cuando se haga dentro del marco del respeto, ¿cierto? Que me digan si consideran que sí valió la pena lo que hicimos el día de hoy y en qué sentido si valió, si no vale la pena también que me digan por qué creen que no vale la pena. De manera muy tranquila, les voy a pedir el favor que me regalen, que nos retroalimenten al cuerpo de teoría de la historia con estas reflexiones. No sé si alguien quiera hablar, unas 3 o 4 personas que nos quieran aportar. ¿Quieres? ¿Decimos algo? Sí. Pues me parece importante que hablan de parte, no solamente como lo que queda direccionado al proyecto, sino que también aparte, la verdad yo no sé cómo me están los estudios de la historia, pero que las decisiones que han habido, pues me han como abierto mucho más ese mundo de la historia que me llegaba mucho. Y me parece muy interesante este ejercicio, que fue muy dinámico, como tan
¿Alguien más que nos quiera agregar algo a la mesa? Por ahí, ¿tú qué de otro contexto? Que no sé qué, ¿no? O sea, como quizás es una mirada distinta a la que uno tiene como la decía, por una cuestión de que quizás uno cuando piensa en la materia de historia siempre tiene como algo más líquido, quizás más teórico. Entonces, como quizás plantearse este tipo de preguntas y más a la escala en la que uno está, digamos, es importante porque, nada, le problematiza un poco para qué, o sea, cómo, por qué y para qué. Quizás yo no tenía como la oportunidad en los años que yo estudiaba hablar en Argentina, la posibilidad de poder quizás jugar de forma más reflexiva. Que me parece interesante porque todo el contenido es para lograr tener más lectura, entonces como que quizás ahora cuando uno aplica ese tipo de conocimientos. Gracias, por favor. ¿Alguien más que nos quiera del lado de allá? Si leen a propósito de las conclusiones, ¿nos quiera regalar algo? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Yo creo que, digamos, teniendo en cuenta los conceptos que vimos en clases, nos puede servir, digamos, a la hora de generar un proyecto, que no necesariamente la arquitectura se da de la misma manera, o sea, que si es cierto que cada asignatura o cada docente específicamente nos lleva como a un proceso, pero ese proceso puede tener variantes o puede ser variables existentes. Como lo que hay más variables como la historia, como la arquitectura, como el urbanismo, como poder trabajar en el también como la realidad también. Y mi amigo del Santa Fe, que se me regala pues a mí me pareció interesante primero por la dinámica, o sea, la dinámica lo conecta a uno inmediatamente con el diálogo, ¿sí? Porque pues es un diálogo entre pues, el docente y el estudiante, y no solo el docente hablando de un tema pues abierto, ¿no? Y también a partir de las preguntas que lo hace uno pues crítico, ¿no? O sea, crítico frente a cada una de ellas, ¿no? Y en realidad mirar cuál es la posición pues de uno como estudiante de arquitectura y reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces es pues interesante, por eso es importante. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Quieres decir algo? Bueno, entonces, con el permiso acá del coordinador ya tuvimos objetivos de trabajo. ¿Sí? Entonces, pues nada, a todos ustedes, mire, gracias por escucharme. Gracias por retroalimentar eso, porque esto es posible también a ustedes. Ustedes no sé, como decía, ustedes no lo hacemos. Les voy a pedir un favor. Antes de salir, les agradezco que me den una hojita acá encima de la mesa. Recuerden, van a subir el trabajo que acaban de hacer a la plataforma Campus Virtual del Seminario. ¿Sí? Tienen que hoy, desde mañana a la próxima clase para subirlo. Es como para ganar evidencia. ¿Sí estamos bien? Bueno, entonces, ya para finalizar, en nombre de la Universidad Santo Tomás, del programa de arquitectura, les agradecemos haber asistido. Estos espacios pues, son pensados para ustedes. Esperamos les haya servido y ya nos vemos entonces en la próxima sesión. Que pasen un buen resto de